Bueno, vamos a hacer un video sobre teoría sociológica clásica y vamos a empezar por Marx. Es de los sociólogos clásicos, de los tres sociólogos clásicos que más o menos el establishment estableció como tales, que son Marx, Durkheim y Weber. Bueno, él es el más, es el primero, ¿no? Vivió completamente en el siglo XIX, no como Durkheim y Weber, que llegaron a ver el siglo XX, incluso la Primera Guerra Mundial. Marx no, murió 40 años antes que ellos. O sea que es un típico pensador del siglo XIX, aunque mayor que Comte y que Saint-Simon. Es una bisagra entre Comte y Saint-Simon y Durkheim y Weber. Es un sociólogo, bueno, en la teoría sociológica clásica. Además, Marx es una figura también política, asociada incluso a países, ¿no? Hay países que han tenido sus banderas y hasta niños en escuelas que fueron educados en máximas marxistas. O sea que en ese sentido es un pensador bastante particular en cuanto a los demás, que no tuvieron un culto a un autor y una bandera, una imagen. Por eso el marxismo es Marx es un autor muy complejo, con una simbología muy grande, pero simplemente acá lo que vamos a tratar es su teoría sociológica, que es lo más interesante, y que es una teoría sociológica, bueno, típica del siglo XIX, con algunos rasgos ensoñadores, utópicos, revolucionarios, como los de Comte también, ¿no? Como también creía Comte de reformar completamente la sociedad, o que venía lo nuevo iba a cambiar completamente el ser humano. Ese tipo de ideas muy proclives en el siglo XIX. Bueno, Marx es uno de ellos, ¿no? Para hablar de la teoría de Marx, o para hablar del marxismo, lo tratamos como el materialismo dialéctico, la escuela del materialismo dialéctico, también llamado materialismo histórico, le puse como término principal, pero también llamado materialismo dialéctico, también socialismo científico, como a él le gustaba llamarse. En esa época había socialistas, muchos socialistas, igual que ahora hay muchos socialistas, que no son marxistas ni socialistas que están en la misma escuela ideológica, ¿no? En ese momento sucedía lo mismo. Bueno, él le gustaba llamar socialismo científico a su materialismo histórico, porque sería de todos los socialismos sería no el socialismo ideológico ni utópico, sino el probado por la ciencia, o el científico, ¿no? El que descubre las leyes del movimiento de la historia. Por eso lo llamó científico. Los demás serían ideológicos. Él, en cambio, sería científico. Luego, otra manera de llamarlo, el materialismo histórico, vulgarmente, es comunismo. Vulgarmente, quiero decir, dentro de la sociología le dice las teorías comunistas, ¿no? Digamos, vulgarmente a nivel popular, el materialismo histórico se convirtió en una variante que fue el comunismo, que sería una ideología política, o también socialismo o marxismo, también se le puede decir. Nosotros vamos a hablar de materialismo histórico para entendernos un poco más, sobre todo para efectuar lo que dice Bourdieu, una ruptura. Decía Bourdieu que lo primero que tenía que hacer un científico, también Bourdieu de alguna manera reivindica la ciencia, era efectuar la ruptura, y la manera de efectuar la ruptura era romper con el lenguaje común. En este caso, para romper con el lenguaje común, que es comunismo, socialismo científico, marxismo, le decimos materialismo histórico, ¿no? Y bueno, y lo analizamos ahora de una manera más como una teoría científica del momento, que se puede poner a prueba o no, pero esto fue lo que él marcó. Y el materialismo histórico. Marx, ¿por qué es materialista? Pusimos por qué es materialismo, su teoría de la historia, o su filosofía de la historia, o su teoría sociológica, como queramos llamarle, porque él ni siquiera usó la palabra sociología.
sí utilizó la palabra filosofía de la historia, ¿no? Heredada de Hegel. Luego, bueno, digamos que materialismo le decimos. ¿Por qué? Porque Marx considera que el hombre y la conciencia del hombre y lo que el hombre hace a lo largo de la historia y lo que produce las instituciones, las religiones, las creencias y las ideologías surgen porque está determinado por las condiciones de existencia en las que él vive, es decir, sus condiciones históricas, o sea, apela a algo material. Sería el hombre es lo que come, que sería como decir el hombre es lo que hace para sobrevivir. Es entonces su trabajo o su manera de ganarse la vida, su manera de sobrevivir, de ganarse la vida o su práctica concreta. Eso es, por eso es materialista, contrariamente a un idealista que sería que bueno, el cambio histórico surgiría por revoluciones en las ideas, una nueva religión, por ejemplo, un nuevo Dios. Bueno, en Marx no cree eso, cree al contrario, que si existe el cristianismo existió porque antes hubo una condición material que generó esa conciencia religiosa. Bueno, por eso es materialista e histórico, además dice él, porque cree que es el motor de la historia. El materialismo histórico es el motor de la historia y el motor del cambio social, desde la antigüedad hasta la actualidad, desde las culturas más extrañas, más exóticas, desde las primitivas hasta el hombre hipermoderno como actual. Como dijimos, este es un pensador del siglo XIX que cree en los valores científicos universales, ¿no? En las que no está escribiendo, él no cree que está escribiendo la historia del hombre blanco europeo ni la historia de un alemán, sino que está haciendo ciencia como a nivel de Newton, Darwin, de Kepler, o sea, que está descubriendo leyes universales, o como también lo creería Comte, ¿no? Por eso él no es un relativista en ninguno de esos sentidos. Bueno, por eso es histórico, el materialismo histórico, es el motor de la historia y el cambio social. Y dialéctico, bueno, porque Marx tiene la visión, ¿por qué le decimos materialismo dialéctico también? Porque también Marx tiene heredado de Hegel la idea de que el movimiento histórico y el cambio histórico es siempre entre dos opuestos, dos fuerzas opuestas, los que oprimen y los oprimidos, que básicamente la que a los más les interesa, la lucha de clases, burguesía y proletariado, patricios y plebeyos, o si no, ideas contrarias, ideas a favor del cristianismo, en contra del cristianismo, a favor de pagar impuestos o no pagar impuestos, o sea, ideas de contrarios. Esto es una idea filosófica, pero es lo que él supone. El pensamiento dialéctico es algo que muchos sociólogos han adoptado, pero no todos. Los sociólogos más que tienen una raíz cientificista, digamos, o científica, como que creen que hacen ciencia, creen que la dialéctica es una pseudociencia o es una pseudofilosofía, no les gusta, ¿no? No creen que el mundo funcione así, con opuestos, hombre-mujer, masculino-femenino, dominación-dominados. No creen que sea eso, pero es una manera de ver la vida y de teorizar sociológicamente. Marx lo hizo y lo hizo de manera dialéctica. Esto está relacionado con la tesis y la antítesis, ¿no? En la dialéctica para Marx es siempre, hay una tesis a la que se le opone siempre. En algún momento en esa tesis, o sea, en ese orden social, surge una antítesis, algo que va a destruir a esa tesis o a ese orden. Esa es la idea que tiene. De modo tal que el capitalismo actualmente no, digamos el capitalismo del siglo XIX, como él lo pensó, creía que también era una tesis que iba a ser destruida, ¿no? Por eso es dialéctico, porque estaba generando ya sus condiciones contradictorias, antitéticas, que iban a voltear esa tesis. Por eso eso ya lo tenía, es una manera de pensar que lo tenía Hegel y Marx la desarrolla. Por eso le decimos también entonces materialismo dialéctico, sino el materialismo histórico. Marx lo que hace con el materialismo histórico es buscar leyes que expliquen
el paso de una sociedad a otra, esto lo puse acá, ¿no? Es lo que, porque él lo que cree que esto es una ley, ¿no? No es algo que se lo inventó, no es una teoría que se le inventó para dominar a los demás ni para engañar, o sea, es una ley una ley que descubrió estudiando la historia. Bueno, es una ley que explica el paso de una sociedad a otra, el materialismo histórico. Es además corresponde el materialismo histórico a la etapa madura o científica de Marx, que va de 1850 hasta el final de su muerte. En 1849, pues ahí es cuando lo expulsan de Francia, se va a Inglaterra. Cuando va a Inglaterra, que ahí vive estudiando, vive leyendo de muchos diarios y teoriza, ahí es que hace empieza a volverse más científico en ese sentido, y escribe El Capital, que sería una obra según los patrones actuales, es un libro científico, porque los demás serían filosóficos, ¿no? Haciéndolo más o menos así. Bueno, luego vamos a centrarnos en el materialismo histórico. El materialismo histórico supone, o el marxismo, supone que hay un modo de producción en una sociedad, cualquier sociedad, pasado o presente. Hay una sociedad, hay un modo de producción, y el actual es el capitalista, ¿no? Ese modo de producción, que tiene un origen materialista porque está determinado por las condiciones de existencia de los hombres, define la sociedad, define que esa sociedad es esclavista, es feudal, es capitalista o es socialista. De hecho, su finalidad iba a ser crear un modo de producción socialista. Su finalidad no, incluso la historia solamente no, la historia lo iba a llevar a cabo sola, casi sin intervención. Bueno, el socialismo también sería un modo de producción, el de la Unión Soviética, tendríamos que analizarlo, sería un modo, qué modo de producción es, qué características tiene, pero es un modo de producción. Y luego hay otro modo de producción que aparece en algunos libros, que es el despótico oriental, para simplificar. Eso me parece un poco una simplificación de todos los modos de producción de Asia, que lo trataron así, despótico oriental, otro modo de producción. Europa tuvo estos, el esclavista, el feudal y el capitalista. O sea que eso es el modo de producción, y además ese modo de producción determina las relaciones sociales. O sea que ahí viene también su materialismo. Está primero la manera en que resolvemos nuestra vida diaria, y luego de ello establecemos nuestras relaciones sociales. Si pueden ser matrimonios, qué matrimonio está permitido y cuál no, qué religiones están permitidas o cuáles no, cuáles son las mejores religiones y las mejores ideologías, o las mejores relaciones que podemos establecer unos con otros de explotación. Él siempre va a considerar que las relaciones humanas son de explotación del hombre por el hombre, no en el capitalismo, sino siempre. Y eso, bueno, el modo de producción entonces determina las relaciones sociales, no a la inversa. Un concepto importante entonces para entender el materialismo histórico es ¿no? Vamos a poner una marca ahí. Modo de producción. Luego tenemos que seleccionar otros dos conceptos importantísimos, que son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esto porque si no se nos va a entreverar. El modo de producción se compone de dos elementos: las fuerzas productivas por un lado y las relaciones de producción por el otro. Las relaciones de producción puede hacer un poco más de referencia a algo más humano, y esto va a ser algo material. Pero ya vamos a ver que esto igual tiene algo humano también, como el mano de obra. No está fácil resolverlo, pero digamos que el modo de producción entonces está compuesto por las fuerzas productivas, que son los recursos materiales y los recursos humanos. Esas son las fuerzas productivas. Nada más que eso, recursos materiales y recursos humanos. Lo que sería entonces el capital. Si tomamos como capital lo inerte y también lo humano, el trabajo. O sea, los recursos materiales son la maquinaria, por ejemplo una SRL, una sociedad anónima, le agregué para actualizarlo, son las empresas, son las fábricas, son las tierras, son los terrenos,
es lo que llamamos entonces el capital. El dueño, la cantidad de camiones, de ómnibus, la cantidad de taxis, y somos una fuerza productiva sería una flota de taxis, ¿no? Si pongamos que fuera un taxista más o menos grande. Bueno, tengo 10 taxis, eso es capital, eso es un recurso material. Luego la fuerza sigue siendo una fuerza productiva. Esa fuerza productiva también se compone por recursos humanos. Y los recursos humanos es justamente nosotros, el hombre, la mano de obra. Es un recurso humano, no cualquier cosa que haga lo humano, sino la mano de obra. Forma parte de la fuerza productiva, o sea, el trabajo. No es el pensar o cualquier actividad humana que no sea trabajar. Es el trabajo, la mano de obra, que es justamente la que va a contratar justamente el capitalista o el burgués. La mano de obra está compuesta entonces por el proletariado, que son los obreros o los trabajadores. O sea, otra manera de decirle es trabajo. Las fuerzas productivas entonces están compuestas por capital más trabajo. Capital, maquinarias, etcétera, más el hombre trabajando. Recursos materiales más recursos humanos. Además, el modo de producción, en este caso estamos casi analizando el sistema capitalista, está compuesto por, además de las fuerzas productivas, las relaciones de producción o las relaciones de propiedad. Esto a veces se confunde. Yo decidí ponerle las relaciones de producción y luego ponerle las relaciones de propiedad de los medios de producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las relaciones de producción se componen por la manera, para simplificarlo, la manera en que uno es dueño o no es dueño de los medios de producción. Y acá este sería otro criterio, otro concepto importante es medios de producción, relaciones de producción, fuerzas productivas y modo de producción. Llamamos 4 conceptos. O sea que las relaciones de producción están, a lo que hace referencia es a qué grupo se apropia de los medios de producción, qué grupo o qué personas o de qué manera, etcétera, nos ocupamos, nos apropiamos y dominamos y controlamos los medios de producción, ¿no? Algo sumamente importante, ¿no? Que las controla evidentemente la burguesía. Los trabajadores justamente solamente vendemos nuestra mano de obra, no tenemos medios de producción. Así que esa sería la idea. Las relaciones de producción entonces están compuestas por las relaciones de propiedad sobre los medios de producción. A su vez los medios de producción van a afectar directamente sobre los recursos materiales y humanos, porque los medios de producción, ¿cuáles son justamente? Por eso las relaciones de producción están relacionadas con el otro componente. Los medios de producción son el capital y el trabajo. El burgués es dueño tanto de las maquinarias como del trabajo, ¿no? Así que, bueno, la mano de obra, que es la de los trabajadores, o sea, más o menos nosotros, casi todos nosotros, somos propietarios de nuestra fuerza de trabajo, es la única propiedad que tenemos, no de los medios de producción. O sea que en la relación de producción salimos perjudicados, o los trabajadores salen perjudicados, no tienen los beneficios que tienen, ¿sí?, los burgueses, que son los propietarios de los medios de producción. Así que esta sería la composición del modo de producción. Y luego las relaciones de producción, dice Marx, en esta relación de producción surge la propiedad privada, por eso existe la propiedad privada, y la consecuencia directa de esa relación de propiedad sobre los medios de producción es directamente la explotación y la lucha de clases, ¿no? Explotación y lucha de clases. Marx no considera que el burgués roba al proletario, sino que considera que lo explota. Y ahí volvemos de nuevo al materialismo dialéctico. ¿Por qué es dialéctico? Porque hay explotación y lucha de clases. Vemos una lucha entre los que tienen y no tienen los medios de producción. Así que dentro del modo de producción, los trabajadores
formaríamos parte de la mano de obra solamente en los recursos humanos. Y dentro de los recursos humanos solamente nuestro trabajo es lo único que tenemos. Luego el burgués sería dueño de los medios de producción, de nuestra mano de obra, porque la paga, de nuestro trabajo, y es dueño del capital, es dueño de los recursos materiales y de los recursos humanos. Bueno, ¿qué explica el cambio social? Además, ¿por qué le pone el materialismo histórico o dialéctico? Porque él considera, aunque lo voy a profundizar en esto, es que las fuerzas productivas entran en colisión con las relaciones de producción. Esto es lo que iba a suceder cuando llegara el socialismo. Las fuerzas productivas iban a desarrollarse de tal manera, de una manera determinista como una ley, que iban a tirar abajo estas relaciones de producción y a su vez iban a terminar con esta explotación y con esta lucha de clases. Luego, bueno, como síntesis, la burguesía es dueña y propietaria del capital y el trabajo también. Esto hay que revisarlo, a ver si podemos poner es dueña del capital y el trabajo, o el capital ya también se considera que es parte del trabajo. Y luego el materialismo, la vida es una frase que determina con la que podemos definir el materialismo. ¿Por qué Marx es materialista? Bueno, porque considera que la vida determina la conciencia, o sea, la manera en que nosotros pensamos. Y de ahí vienen, bueno, más opciones, más complejidad, temas más complejos, ¿no? Que podemos seguir analizando, pero básicamente el materialismo histórico, que es la teoría sociológica que desarrolla Marx en el siglo XIX, básicamente de 1940 hasta el final de su vida, es esta. Empieza por el modo de producción, que es el que define la sociedad. Ese modo de producción, un concepto importante que hay que acordárselo, está compuesto por fuerzas productivas y relaciones de producción o relaciones de propiedad. Ahí entran, dentro de las relaciones de propiedad, entran los tener o no tener los medios de producción, y ahí ya tenemos 4 conceptos importantes. Así que bueno, no sé, se me ocurrió hacer más o menos este resumen de Marx. Más no puedo hacer.